Marcelo Martins, el máximo goleador en la historia de la selección boliviana. El flecheiro debutó muy joven y se convirtió en uno de los mejores jugadores que dio el país a lo largo de su historia. Marcelo Martins Moreno nació en Santa Cruz de la Sierra el 18 de junio de 1987. Hijo del exjugador brasileño Mauro Martins y de la boliviana Ruth Moreno. Es considerado uno de los mejores futbolistas que dio el país. Es el quinto extranjero que jugó en las selecciones menores de Brasil. En el 2008 fue el primer boliviano en ser goleador de una edición de Copa Libertadores. Ese año su pase fue tasado en $14 millones y se convirtió en el futbolista boliviano más caro de la historia. Todo comenzó en Oriente Petrolero. Marcelo hizo las divisiones menores con el Refinero, club con el cual debutó en el 2003 con tan solo 16 años. Con Oriente hizo 2 goles. En 2004, con 17 años, fue fichado por el Vitória de Brasil. Fue su primer equipo en el exterior. Comenzó a crecer futbolísticamente y llamó la atención de los grandes equipos de Brasil. A principios del 2007 fue fichado por el Cruzeiro. Su primer gol fue el 19 de agosto del 2007 en el Mineirão ante Fluminense. Se consolidó como titular, jugó la Copa Libertadores 2008, anotó 8 goles y fue el primer jugador boliviano en ser goleador de una edición de este torneo. El 27 de mayo del 2008 fue fichado por el Shakhtar Donetsk. Su pase fue tasado en $14 millones y se convirtió en el futbolista boliviano más caro de la historia. Con el equipo ucraniano fue campeón de la Europa League en el 2009, además convirtió 11 goles en su estadía en el Shakhtar. A finales de mayo del 2009 fue cedido al Werder Bremen. Con el conjunto alemán anotó 3 goles. En 2010 fue cedido a préstamo al Wigan, club con el cual jugó la Premier. A finales de 2011 regresó al fútbol de Brasil firmando con el Grêmio. Con el conjunto de Porto Alegre anotó un total de 24 goles. En el 2012 fue elegido el mejor jugador de la primera rueda del Brasileirão, superando en votos a jugadores como Ronaldinho, Juninho Pernambucano, Neymar, Diego Forlán, Fred, Bernard, Deco, entre otros. En abril del 2013 fue cedido al Flamengo. Con el Mengão anotó un total de 5 goles. En 2014 regresó al Cruzeiro, donde fue bicampeón y además se convirtió en el jugador extranjero con más goles en el cuadro de Belo Horizonte. Entre el 2015 y el 2019 pasó por el fútbol de China, jugó en 3 clubes y anotó un total de 55 goles. En 2020 tuvo su tercera etapa con el Cruzeiro y jugó ahí hasta el 2022. En enero de ese año, Cerro Porteño anunció la contratación del delantero boliviano. Con el equipo de Barrio Obrero anotó 7 goles. Tras su paso por el fútbol paraguayo, el 27 de marzo del 2003 fue anunciado por Independiente del Valle. Con el conjunto ecuatoriano jugó 29 partidos e hizo 4 goles. El 2024 regresó a Cruzeiro, tuvo su cuarta etapa con el conjunto de Belo Horizonte y se retiró el 7 de abril de ese año tras la final del Campeonato Mineiro. Tras formar parte de las selecciones menores de Brasil, tuvo la posibilidad de elegir a la Canariña o a la selección boliviana y terminó eligiendo a la verde. Tuvo su debut el 12 de septiembre del 2007 en Lima en un partido amistoso ante la selección peruana. Su primer gol con Bolivia fue en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Venezuela. 2 goles fueron anotados por el flecheiro en la visita de Bolivia a la Vinotinto. En esas mismas clasificatorias le anotó a Paraguay, a Uruguay anotó el primero en la goleada 6-1 ante Argentina, además el gol de tiro libre ante Brasil en la victoria 2-1 de Bolivia. En las eliminatorias al Mundial 2014 le anotó a la selección argentina en el Monumental en el empate 1-1 ante Bolivia. Con la selección boliviana anotó un total de 31 goles en 108 partidos, 4 dobletes y 4 partidos consecutivos marcando. De esa manera el flecheiro se convirtió en el máximo goleador en la historia de la selección boliviana.
Entre los títulos que logró Marcelo Martins están el Campeonato Baiano con Vitória en el 2005, el Campeonato Mineiro con Cruzeiro en el 2008 y en el 2014. Fue campeón de la Supercopa de Alemania con el Werder Bremen, campeón de la Liga Premier de Ucrania con el Shakhtar Donetsk, también con el conjunto ucraniano fue campeón de la Europa League. Además ganó la Copa de Brasil con el Flamengo y también el Brasileirão en el 2014 con el Cruzeiro. Entre sus distinciones individuales se puede destacar que fue el mejor jugador de la primera fase del Brasileirão en el 2012, máximo goleador extranjero histórico del Cruzeiro, está en el 11 ideal de la década del conjunto de Belo Horizonte, además fue incluido en el 11 ideal histórico de extranjeros en el Brasileirão. Es el máximo goleador de la selección boliviana en eliminatorias y el tercer máximo goleador en la historia de las eliminatorias sudamericanas. En las eliminatorias al Mundial 2022 fue el máximo goleador con 10 tantos, superando a jugadores como Neymar, Messi y Luis Suárez. Sin dudas, Marcelo Martins tuvo una exitosa carrera y se convirtió en uno de los mejores jugadores bolivianos en la historia.